El tema de esta noche, mis hermanos, va a estar basado en Mateo 15 del 21 al 28. The theme today will be in Matthew. Ese es el tema, orar es bueno. Here we have our theme, prayer is good. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. But he answered her not a word, and his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. And she said, Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Gloria a Dios. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be as you desire. And her daughter was healed from that very hour. En estos versos de la Escritura vamos a ver, mis hermanos, que orar es bueno, mis hermanos. Here in these scriptures today, we will see that prayer is good. Y tenemos que hacerlo, dice, hagámoslo. And we need to do it. Prayer is good. It says, let's do it. Vale la pena, mis hermanos. It is well worth it. Los que hemos estado por algún tiempo en el grupo de los guerreros de oración, Those of us that have been for a while with the prayer warriors, podemos dar fe de que orar es bueno, mis hermanos. we can give faith and say that prayer is good. Y en estas escrituras que leíamos, These verses that we just read, vamos a comprobar que orar es bueno, mis hermanos. we will see that prayer is good. Todos tal vez tenemos una lista de actividades. We all might have a list of activities. Todos pues nos bañamos. We all bathe, Tal vez todos vemos la televisión. perhaps watch TV. Todos comemos. We all eat, Todos dormimos. we all sleep, Y algunas otras actividades. and perhaps other activities. Pero hay una actividad que necesitamos poner en primer lugar, mis hermanos. But there is one activity that we need to put first, Y eso debe ser la oración, mis hermanos. and that should be prayer. En la escritura que estamos estudiando se menciona la oración de una mujer cananea, así lo dice la palabra de Dios. The scriptures we just read talk about a prayer of a Canaanite woman. Los cananeos eran enemigos de los judíos. And the Canaanites were enemies of the Jews. Y esto era desde los tiempos de Abraham cuando llegó a la tierra de Canaán. And these were in the times, even in the times of Abraham, when they arrived to the land of Canaan. Y todavía así era en los días de nuestro Señor Jesucristo.
and up to the time of Jesus Christ also. Los cananeos, el pueblo de los cananeos odiaban a los judíos. The Canaanites, they couldn't stand the Jews. Pero aquí tenemos la historia de una mujer de ese pueblo que le pedía ayuda a nuestro Señor Jesucristo. But here we have a Canaanite woman asking Jesus for help. Si ella pudo ir a Jesús, If she was able to go to Jesus, nosotros también podemos ir a Jesús en oración. we can also go to him in prayer. Nosotros somos su pueblo. We are his people. Pertenecemos a la familia de Dios. We belong to the family of God. Hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. We have been redeemed by the Lord Jesus Christ. Usted y yo podemos orar, mis hermanos. You and I can pray. Y eso es bueno, gloria a Dios. And that is very good. Vamos a entrar a la enseñanza, mis hermanos. Let's get into the teaching. ¿Cuándo debemos orar? Número 1, Number 1, when should we pray? cuando enfrentemos cualquier necesidad. When we confront whatever need. En estos momentos podemos pensar en algunas necesidades que tenemos hoy en estos momentos. Perhaps right now we can think of some things that we might need. Todos podemos tener la necesidad de orar más, And we could all have the necessity to pray more, la necesidad de leer más la Biblia, to read the Word of God more, controlar nuestro carácter, control our character, estar dispuestos a servir más al Señor eficientemente. being ready to serve the Lord in a greater way. Podemos pedirle a Dios que ayude a nuestros hijos. We can ask the Lord to help our children. Nuestros hijos están rodeados de mucho mal Our children are surrounded with much evil, y tenemos que pedir por ellos. and we must pray for them. Tal vez algunos tenemos deudas. Perhaps some of us have debts. Podemos pedirle al Señor que nos ayude a pagar las deudas We can ask the Lord to help us pay for those debts, y aprovechar las oportunidades de hablar de nuestro Señor Jesucristo cuando se nos presente. and take the opportunity to speak of our Lord when it's available for us. Así como la mujer cananea oró por una necesidad específica, Just like this woman prayed for a specific need, nosotros también podemos hacerlo. we can do the same. Podemos orar por alguien We could pray for someone, o orar por nosotros mismos también. or perhaps pray for ourselves. Dios está dispuesto a escucharnos, mis hermanos. God is ready to listen to us. Punto número 2. Point number 2, ¿Cuándo necesitamos orar? when do we need to pray? Cuando pensemos que Cristo tiene otras cosas que hacer. When we believe that Jesus has other things to do. En la escritura que leíamos decía In the scripture we read says, que Jesús se había ido a la región de Tiro y Sidón. it says that Jesus had gone to Sidon and Tyre. Esto era fuera de Palestina This was out of Palestine. y estaba allí para tomar un descanso And he was there to retreat and rest, y para pensar en lo que tenía por delante. and to think of his journey ahead. Jesús iba a dar su vida por nosotros. He was getting ready to give his life for us. Jesús tenía en su corazón la redención del mundo. Jesus had in his heart the redemption of the world. También Jesús necesitaba pensar en la preparación de sus discípulos. And he also had to think about the preparation of his disciples. Entonces viene una mujer a interrumpirlo. Then this woman comes and interrupts him. Y al principio se mira que no la quería atender. In the beginning here, it might seem like he didn't want to attend to her. Pero Cristo siempre está dispuesto, mis hermanos. But Jesus is always willing. Nos invita a ir en cualquier tiempo, mis hermanos. He invites us to come to him at any moment. Él nos ve y nos conoce. He sees us and he knows us. Él conoce todas nuestras necesidades. And he knows each and one of our needs. Cristo ahora mismo está en todo lugar. Christ is in all places. Y Él puede escucharnos a todos a la vez que le clamemos. And he can hear us at any time or any moment that we call on him.
Así que podemos ir a Jesús en oración, So we can come to Jesus in prayer. aunque muchas veces pensemos que Él está ocupado Perhaps you might think that he is too busy. en los países que padecen hambre Perhaps in those countries that suffer hunger y en las necesidades de todo el mundo. and in the needs of the whole world. Aún con todo, Cristo se interesa en nuestra necesidad. And with all this going on, his interest is in us. Y nos invita a que vengamos a Él en oración. And he invites us to come to him in prayer. Punto número 3. Point number 3, ¿Cuándo necesitamos orar? when do we need to pray? Cuando no tenemos una respuesta. When we don't have the answer. En Mateo 15:23, lo que leíamos, In Matthew 15, en este versículo dice algo muy extraño. here we have something very strange. La mujer había caído a los pies de Jesús clamando. This woman had fallen to the feet of Jesus, asking him. Y le decía estas palabras: And she said these words, Señor, socórreme. Lord, help me. Pero Jesús no respondió inmediatamente a su petición. But Jesus did not answer her immediately. En el Nuevo Testamento leemos que el apóstol Pablo oraba aunque no tenía respuestas. We read in other scriptures that the Apostle Paul prayed and he had no answers. Y esto lo podemos comprobar en 2 de Corintios 12 del 7 al 8. And we can find this in 2 Corinthians. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. En estas escrituras vemos que Pablo hizo una petición 3 veces. Here in these scriptures, it is written that Paul made a petition 3 times. Probablemente era un periodo largo de oración en 3 ocasiones separadas. Perhaps it might have been a long period within the 3 separated prayers. Pablo quería que Dios lo sanara. Paul wanted the Lord to heal him. Pablo era un instrumento útil que Dios había escogido. And Paul was a vessel in God's hands to be utilized for his glory. Pero Pablo sufría de una grave incapacidad. But the Apostle Paul suffered a disability. La Biblia no da detalles específicos cuál era en sí el problema que Pablo tenía. And the word does not give us specifics on what his problem was in depth. Pero Pablo pensaba que podía hacer más por Dios con un cuerpo sano y no con una condición debilitada. The Apostle Paul knew that he could probably do more work for the Lord with a healed body than this disability. Pablo oró, pero Dios no le contestó. And Paul prayed, but the Lord did not answer him. Pero algún tiempo después, Dios le contestó. But later God answered. Dios algunas veces no nos contesta, no porque no tiene tiempo de hacerlo, Perhaps there's times that God will not answer, not that he doesn't have time. Él es el dueño del tiempo, mis hermanos. He owns time. Y Él nos va a contestar cuando Él quiere And he will answer at his time y como Él quiere, mis hermanos. and how he wishes. Gloria al Señor. Dios es bueno, mis hermanos. God is good, saints. Pablo no se desesperaba e insistía orando. And Paul was not discouraged. He continued to pray. Y hasta que por fin Dios le contesta. And finally the Lord answered. Pablo tuvo respuesta, mis hermanos. Paul received his answer. Y esto lo podemos encontrar en la escritura que se encuentra en 2 de Corintios 12:9. In
In 2 Corinthians chapter 12. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I would rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Pablo tuvo respuesta, mis hermanos. The Apostle Paul had answers, Aunque no en la primera vez, perhaps not the first time, sino que hasta la tercera vez, but at the third petition, Dios le dio la respuesta. God gave him an answer. Pero tal vez no como Pablo la estaba pidiendo. Perhaps not in the way Paul was asking, Pero Dios le dio una respuesta. but the Lord answered him Que se bastara de su gracia. that he would just abound in God's grace Que se bastara de su poder. and in his power, La ayuda del Señor es suficiente because God's help is sufficient. para poder servir al Señor en cualquier condición en que nos encontremos. It doesn't matter what situation we find ourselves in, we can praise the Lord. Dios es bueno, mis hermanos. God is good. Punto número 2. Point number 2, ¿Cuándo necesitamos orar? when do we need to pray? Cuando la situación parece desesperante. When perhaps things, the situation is out of hand. En el versículo 22 del capítulo 15 de Mateo que estamos leyendo, dice que la hija de esta mujer era gravemente atormentada por un demonio. The scriptures we read talks about a daughter that is demon possessed. Sin duda esta mujer ya había probado muchos remedios. This woman, more than likely, she had tried many remedies. Aún había probado su propia religión. She tried her own religion. Había probado a sus propios dioses, She probably tried her own gods, pero le habían fallado. but they failed. Y ahora está ante nuestro Señor Jesucristo, And now she is before the Lord, que nunca nos va a fallar, mis that hermanos. will never fail us. La situación de esta mujer parecía que no tenía esperanza, The situation this woman had seemed that there was no hope. pero entonces Cristo contestó y sanó a la hija poseída por ese demonio. But Jesus answered, and he healed this daughter demon possessed. Tal vez en estos momentos cualquiera de nosotros tiene una situación que parece imposible. Perhaps we might have a situation that seems impossible. Quiero decirles que Dios es el Dios de lo imposible, mis hermanos. Let me tell you that God is the God of the impossible. Jesús se dio cuenta de la fe de esa mujer Jesus seen the faith of this woman, y se dio cuenta que su fe era grande. and he's seen that her faith was great. En el versículo 28 In verse 28, dice, oh mujer, grande es tu fe. "O woman, great is your faith. Se ha hecho contigo como tú quieres. Let it be done as you desire." Su hija fue sanada. Her daughter was healed. La oración trajo la respuesta, mis hermanos. Prayer brought the answer. Entonces, con esto quiero decirles So with this, I want to say to you que la oración that prayer puede mucho is effective. y vale la pena seguirlo haciendo, mis hermanos. It's worth continuing to do that. Pray. Yo felicito a cada uno de los que nos hemos comprometido, I applaud each and one of you that have been committed, los que nos hemos puesto de acuerdo. that have come in agreement. 24 personas nos pusimos de acuerdo 24 persons came into agreement, y eso es válido delante de Dios, and that is valid before our Lord. pero también es válido But it's also valid. orar en secreto. Pray in secretive. He escuchado que personas dicen, yo estoy orando en secreto. I have heard persons say, I am reading in secret. Y eso vale delante de Dios también, es bíblico. And that is biblical, and it's
It's valid before the Lord. Nada más hay que seguirlo haciendo. We just gotta continue to do it. Y vamos a ver cosas grandes y maravillosas And we will see great and marvelous things que no conocemos en estos momentos, that we perhaps don't know at this moment, pero las vamos a conocer, mis hermanos, but we will know them si persistimos en este poderoso recurso que es la oración. if we persist and continue in this powerful ministry of prayer. Conclusión. Conclusion. Jesucristo contestará a cualquiera de nuestras necesidades. Jesus will answer every one of our needs. Algunas veces dirá que sí, Perhaps he might say yes. otras veces nos va a decir que no. Perhaps in other times he might say no. En algunas ocasiones la respuesta puede ser, espérate un poquito, Perhaps in other situations it might be wait a while. pero nosotros debemos siempre estar orando. But we shall always be in prayer. Si esto lo hacemos, mis hermanos, If we do this, vamos a ver la gloria de Dios. we will see the glory of God. En esta historia de una mujer gentil y que era pagana, Here's a story of a pagan woman. nos da un ejemplo de perseverancia She gives us an example of perseverance. y nos enseña que vale la pena orar. And we see here in this teaching that it's worth praying. Pongámonos sobre nuestros pies y oremos. Let's stand, saints. Señor, te damos muchas gracias. Lord, we thank you. Tu palabra nos enseña que es bueno orar, Señor. Your word teaches us that it is good to pray. Ayúdanos a aprovechar este recurso poderoso, Señor. Help us to utilize this powerful resource Cuando enfrentamos cualquier necesidad when we confront whatever necessity. y aun cuando pensemos que Cristo tiene otras cosas que hacer, And even if we think that Jesus has other things to do. y aun cuando oramos y no recibimos respuesta, Even if we pray and we have no answer. y aun también cuando estamos al borde de la desesperación, And perhaps we might be at the edge of our desperation. tú puedes, Señor Jesucristo, medir nuestra fe Lord, you can measure our faith y decirnos como a esa mujer and say to us, like you said to this woman, que aún no era de tu pueblo, and she wasn't even from your town, pero tú comprobaste que tenía una grande fe. but you've seen her great faith. Ayúdanos a incrementar nuestra fe, Señor. Help us, Lord, increase our faith. Ya sabemos, Padre, que la manera de incrementar nuestra fe es escuchando tu palabra, Señor. For we know, Lord, that increasing our faith comes by hearing your word. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, I thank you for your word que ha venido a incrementar nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. that has come to increase our faith and in you. Y yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. And I thank you in the name of Jesus. Amén. Amen. Gloria a Dios.